Hola, ¿sí? Tu audio, Encienda por su favor. micrófono, encienda su micrófono. Sí, activa. ¿Sí me pueden escuchar ahí? Sí, sí, Melina, adelante, por favor. Ya. Voy a presentar Recuerde, con señorita, que Daniel. tiene máximo 25 minutos para exposición, ¿ya? Tiene Ya, su tiempo. ya, muchas gracias. ¿Me confirman si se puede visualizar la pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Sí. Ya. Buenos días con todo el público presente y saludar a todo el equipo que ha organizado la tercera jornada internacional de investigación, innovación y transferencia tecnológica. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de un tema de investigación referido a la calidad microbiológica del agua de consumo humano del sector final Jaén 2019. Los autores somos mi compañero Nander Oriol Caí Parraguirre, mi persona Melina Lisbeth Vargas Saldaña, y que este trabajo también tuvo la asesoría o el acompañamiento de la magíster Candy Lisbeth Ocaña Zúñiga y del doctor Juan Manuel Garay Román. Para explicar un poco acerca de la problemática, el abastecimiento de agua y saneamiento adecuados constituyen un aspecto fundamental para la supervivencia de las personas y en la mejora de las condiciones de vida y salud de todas las personas, ¿no? Esto se ve reflejado en el progreso de las ciudades y en el ahorro de dinero por parte del Estado, ya que podría disminuir los riesgos de contraer enfermedades causadas tanto por el consumo de agua en condiciones insalubres como por la deficiente eliminación de los residuos sólidos, ¿no? Lo cual estaría generando diversas enfermedades que podrían estar siendo afectadas a toda la población. Esto según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Otro dato que les quiero mencionar es acerca de un dato que nos presenta el INEI. En febrero del 2017 y enero del 2018, el 10.6% de la población total del país no accede a agua por red pública, es decir, se abastecen de agua de otras formas, ¿no? Como son abastecimiento a través de camión cisternas, pozos, ríos, acequias, manantiales, entre otros. Y en el año 2017 la población con déficit de cobertura de agua por red pública disminuyó en un 0.2%. La problemática en sí del sector fila alta es la deficiente implementación de un sistema de tratamiento de agua completo. Es decir, ellos solamente tienen una planta de filtración directa, que es un mecanismo que ha venido siendo adaptado ya desde su instalación, que es aproximadamente 30 años. Entonces, esto estaría ocasionando en los usuarios que la consumen una serie de enfermedades, principalmente infecciones estomacales, debido a que el agua que se distribuye solo cuenta con un proceso mecánicamente adaptado para disminuir en parte la presencia de agentes contaminantes, mas no cuenta con un sistema de tratamiento adecuado o lineal, por así decirlo, como por ejemplo, comparando con la EPS Marañón de acá de la ciudad de Jaén. Otra problemática que en realidad afecta a toda la población del sector fila alta es la continuidad del servicio de agua. Todas las personas que habitan en este sector solamente acceden al agua 1 hora al día, por lo cual está distribuido por etapas, ¿no? Se les distribuye por la mañana a una cierta población, que es la primera y segunda etapa del sector, y por la tarde a la tercera etapa. Entonces, esto viene siendo un problema en realidad porque ha hecho que toda la población construya de manera permanente pozos de cemento para poder almacenar su agua y abastecerse en el consumo diario. Otros optaron por instalar tanques elevados y algunos almacenan pues el agua en baldes o cilindros. Ahí podemos observar un reporte de enfermedades causadas, son infecciones estomacales por consumo de agua no potable del Centro de Salud Fila Alta. Como podemos apreciar ahí, tenemos un reporte de enfermedades para el periodo de enero del 2020, lo cuales las principales infecciones fueron fiebre tifoidea, con diarrea, infección intestinal bacteriana, parasitosis intestinal. Entonces, solo en el mes de enero
hubo 127 personas que se atendieron por causa de esas infecciones, por así decirlo, que son causadas por el consumo de agua en realidad que no es potable. Como objetivo general de la investigación, se tuvo en cuenta evaluar la calidad microbiológica de agua de consumo humano del sector fila alta. Como objetivos específicos, establecer la calidad microbiológica del agua de consumo humano a partir de la determinación de coliformes totales, coliformes termotolerantes y bacterias heterotróficas en cada uno de los componentes del sistema y en domicilios del sector fila alta, verificando los resultados de evaluación con los valores establecidos por el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano, Decreto Supremo número 031/2010, Ministerio de Salud. Además de ello, otro objetivo fue emplear la metodología de la norma técnica peruana, la que se refiere a la detección y recuento de coliformes totales y termotolerantes, y utilizando de esta manera el método de filtración por membrana, que ya se les va a explicar más adelante, y para bacterias heterotróficas la técnica de incorporación Pure-Play Method. Como parte de la metodología se describirá la ubicación, la población, que en este caso son los usuarios del sector fila alta, que se encuentran entre los 13.000 y 15.000 habitantes, la muestra que se tuvo en cuenta para ello, para la clasificación y la elección de puntos fijos y puntos de interés colectivo, se tuvo en cuenta el protocolo para la toma de muestras, preservación, conservación, transporte y recepción del agua para consumo humano, DIGESA 2015. Durante el muestreo se utilizó ciertos protocolos para la ubicación de puntos y ciertos procedimientos tanto para la toma de muestras como para el análisis microbiológico en laboratorio. Ahí podemos apreciar un mapa de ubicación de todo el sector fila alta, que está ubicado en el distrito y provincia de Jaén. Como ya les expliqué, la población considerada fue los que se encuentran entre los 13.000 y 15.000 habitantes. Para la utilización de puntos fijos se tuvo en cuenta la captación del sistema, el cual está ubicada por las naranjas, en el agua que se utiliza o la fuente que se utiliza para abastecer es de la Quebrada Los Paucos, que se encuentra por las naranjas. El siguiente punto fue la salida del sistema de tratamiento de filtración directa, la salida de la infraestructura de almacenamiento, que son los 2 reservorios con los que cuenta esta planta mecánica, y las áreas intermedias de todo el sector de el sector de fila alta está dividido en 3 etapas. De acuerdo al acompañamiento también de una persona del comité que administra, el comité de la Asociación Administradora de Agua y Alcantarillado Fila Alta, se tuvo en cuenta también el punto intermedio de cada sector, de cada etapa, los extremos más alejados de la red, que fueron los puntos finales, y como puntos de interés colectivo tuvimos al punto inicial y el punto de riesgo de cada etapa del sector. Ahí tenemos la ubicación de la planta de tratamiento y de la captación. En ese mapa podemos apreciar los puntos en los cuales se realizó el muestreo para cada etapa del sector fila alta. En esta parte, para el muestreo, se tuvo en cuenta el protocolo de procedimientos para la toma de muestras, preservación, conservación, transporte y recepción de agua para consumo humano DIGESA 2015, la norma técnica peruana que hace referencia a la 214-031-2001, en el cual se redacta los procedimientos para el análisis de agua de consumo humano, detección y recuento de coliformes totales, empleando el método de filtración por membrana. Además de ello, la norma técnica peruana 214-032-2001, esta hace referencia a la detección y recuento de coliformes termotolerantes y la técnica de incorporación para el recuento de bacterias heterotróficas. Dentro de los procedimientos para la toma de muestras, teniendo en cuenta ambas metodologías de la norma técnica peruana, se debe tener en cuenta en un primer momento tener los frascos debidamente esterilizados, debidamente rotulados para poder facilitar
en este caso el muestreo de agua que se va a realizar en el sector fila alta por cada etapa del sector. Podemos apreciar ahí que se está tomando la muestra de un pozo de cemento, que en realidad generalmente toda la población cuenta o obligatoriamente han construido pozos para almacenar el agua. Dentro de ellos se ha sumergido el frasco, 30 centímetros de profundidad aproximadamente, y sin obviamente llenar todo el frasco, dejando un espacio de 25 centímetros para poder facilitar la mezcla al momento de realizarse ya los análisis en laboratorio. Para el procedimiento también se tiene que tener en cuenta que todos los materiales a utilizar ya en laboratorio deben estar debidamente esterilizados, para lo cual estos son esterilizados a 170 grados por un promedio de 2 horas, y los frascos de muestreo en realidad se esterilizaron en autoclave por 15 minutos a 121 grados centígrados. Ya. Ya en laboratorio, una vez recolectadas las muestras, es transportadas conservando obviamente una temperatura de entre 4 y 10 grados centígrados. Se realiza con los procedimientos ya para poder hacer el análisis. En primer lugar, se tiene que realizar la preparación de medios de cultivo correspondiente a cada tipo de análisis, como mencioné, calidad microbiológica, coliformes totales, coliformes termotolerantes y bacterias heterotróficas. Para la preparación del medio de cultivo para el análisis de coliformes totales se utilizó el agar endo, para coliformes termotolerantes el agar MFC, y para bacterias heterotróficas el agar para recuento en placa, que cada uno tuvo su procedimiento de preparación utilizando una cantidad ya específica para poder realizar la preparación y tener los medios de cultivo listos para luego realizar el procedimiento de método de filtración por membrana. La metodología que se utilizó para la determinación de coliformes totales y termotolerantes fue el método de filtración por membrana, y para bacterias heterotróficas la técnica de incorporación. ¿En qué consiste en realidad el método de filtración por membrana? Bueno, este es un equipo de vacío que, en primer lugar, y muy importante, hemos creído conveniente realizar las diluciones de la muestra para poder facilitar el conteo al momento de obtener los resultados y contar con mucha más facilidad la cantidad de bacterias que han sido obtenidas en cada uno de ellos. Entonces, para todas las muestras se realizó una dilución, y luego, ya una vez para utilizar el equipo de filtración por membrana, siempre es importante tener en cuenta que debemos mantener un mechero encendido para poder evitar la contaminación por agentes externos de repente en laboratorio, ¿no? Entonces, luego de ello ya procedemos a filtrar las muestras. En un primer momento se desinfecta con alcohol se desinfecta todo el equipo, se coloca un filtro, que esto es de 0.45 micras, para el momento de realizar el procedimiento, todas las bacterias queden retenidas en él. Se coloca un embudo, como podemos apreciar en la parte inferior de la imagen, y luego de ello ya se agrega 100 mililitros de la muestra que ya fue anteriormente diluida. Luego de ello el equipo se enciende, se espera unos minutos para poder realizar el filtrado y que toda la carga microbiológica quede retenida en el filtro. Luego de ello ya se realiza con ayuda de pinzas, obviamente, y siempre utilizando el alcohol y el mechero, se procede a llevar todas las capas de filtro que se han realizado a las placas Petri ya que contenían los medios de cultivo correspondientes para cada tipo de bacterias. Es importante mencionar que ya una vez filtradas las muestras, realizado todo el procedimiento para cada una de las muestras,
se tiene que tener en cuenta para el momento de la incubación que para que se logre el crecimiento de las coliformes totales, es necesario incubarlas a una temperatura de 35 grados por un periodo de 18 a 24 horas. A diferencia de las bacterias coliformes termotolerantes que para su necesario crecimiento se debe incubar a una temperatura de 44.5 grados centígrados por un periodo de 18 a 24 horas. Luego de ello se utilizó el método de incorporación. Esto ya es para la determinación de bacterias heterotróficas, para lo cual no se utiliza específicamente el equipo de filtración por membrana, como se utiliza solamente 1 mililitro de la muestra, que obviamente también debe ser diluida para menorar la carga orgánica al momento del conteo de colonias. Estas fueron diluidas utilizando tubos de ensayo, para lo cual luego en las placas Petri se necesitaba vertir 1 mililitro de la muestra, agregando también ya el agar para recuento en placa y homogenizar para poder mezclar y obtener unos resultados más eficientes. Esperar a que se solidifique y también incubar a una temperatura de 35 grados centígrados, esto por un periodo de 48 horas. Al momento del conteo de colonias, como podemos apreciar ahí, se realizó un cuarteo para poder facilitar y calcular la cantidad de colonias que se presentaron para cada punto de muestreo ya debidamente identificado, tanto para coliformes totales, coliformes termotolerantes y las bacterias heterotróficas. Con ayuda de un equipo de contador de colonias, se pudo realizar de forma eficiente el trabajo. De acuerdo a los resultados ya que se obtuvieron después de los análisis de todo el sistema de abastecimiento, iniciando por la captación, la salida del sistema de tratamiento y los 2 reservorios que abastecen a la población. Como podemos apreciar ahí, los resultados en realidad son un poco desconcertantes y alarmantes, porque todos, el 100% de las muestras que fueron analizadas superan los límites máximos permisibles establecidos en el reglamento para el cumplimiento de parámetros de la calidad de agua para consumo humano, Decreto Supremo 031/2010. Eso fue para la semana 1 de evaluación. Todos los valores superan, entonces se estaría hablando ya de un exceso de contaminación de agua que consume toda la población de fila alta. Además de ello, se tuvo resultados también por cada etapa del sector. Se puede apreciar que los puntos finales o puntos de riesgo presentan valores mucho más altos. Esto es, según la investigación también realizada, debido a las bajas presiones con las que llega el agua para abastecer a estos puntos de la población. Entonces es por ello que puede ser un indicio a que se presenten mayores niveles de contaminación en estos puntos de las redes de distribución. Se tiene ahí los resultados para la semana número 2, que igual los resultados son también debidamente altos, que los mismos que siguen superando, según el reglamento, que el límite debería ser 0, la presencia de 0 para coliformes totales, 0 para coliformes termotolerantes y de 500 unidades formadoras de colonias sobre mililitro para las bacterias heterotróficas. Al igual ahí tenemos los resultados de la segunda semana de análisis. En estos gráficos podemos apreciar la diferencia, o podemos apreciar con facilidad que en la tercera etapa se encuentran mayores niveles de contaminación para coliformes totales, seguido de ello la primera etapa. Entonces así, pero todos, como podemos apreciar, todos superan el límite máximo permisible. Igual para coliformes termotolerantes y
Lo mismo sucede con los análisis, los resultados que se obtuvieron luego de los análisis para realizar el conteo de bacterias heterotróficas. También ahí presentamos otro gráfico donde fácilmente se puede apreciar que las bacterias heterotróficas, su presencia es sumamente grande a comparación de repente de coliformes totales y coliformes tolerantes. Y si podemos darnos cuenta en las etapas de riesgo, en las consideradas etapas de riesgo, es donde mayor presencia de estos coliformes se ha encontrado, ¿no? Y ya bueno, como les mencioné, es por las bajas presiones con las que llega el agua a esos puntos del sector. Tenemos ahí también un histograma en el cual nos presenta las frecuencias. Bueno, en este caso podemos apreciar que la mayor cantidad de datos se encuentran distribuidos bajo la media, es decir, que su rango de estos resultados, el rango es menor, entonces su distribución de estos datos se encuentran en esta parte, ¿no? De la media, sobre la media, y de la media hacia allá tenemos valores mucho más altos, obviamente, pero que en realidad solamente tenemos una cantidad de tres valores, pero la mayor cantidad de datos están agrupados bajo la media. Ahí es cuando nos referimos a un tipo de distribución asimétrica positiva, ¿no? Es por eso que en todas las etapas de investigación se tuvo como resultado que los valores se encuentran agrupados bajo la media. Su distribución existe en mayor cantidad debajo de ella y podemos apreciar unos resultados más homogéneos de mayor frecuencia. Además hemos realizado la gráfica de caja y bigotes para apreciar de una forma poder apreciar con facilidad ciertos valores extremos o valores atípicos llamados también, los cuales presentan un rango mucho mayor, mucho más distante con respecto a los demás datos. En este caso, tenemos al punto de captación, que es donde se presenta un valor atípico extremo ya, en el cual se puede decir que respecto a los demás valores que se han obtenido, este es el valor más alto que se ha conseguido luego del análisis. Como valor mínimo para coliformes totales se obtuvo 220 unidades formadoras de colonia sobre 100 mililitros y como valor máximo de 5.200 unidades formadoras de colonia sobre 100 mililitros. Para la semana 2 tenemos resultados similares, por así decirlo, pero en este caso tenemos valores atípicos leves, ¿no? Igual para el punto de la tercera etapa del sector fila alta, que es la muestra número 16, pero generalmente, o sea, como podemos apreciar, los valores se encuentran igual bajo la media. Tenemos ahí también una representación acerca de los porcentajes que se tuvo como resultado de acuerdo a cada análisis, tanto para coliformes totales, termotolerantes y bacterias heterotróficas, lo cual podemos ver que hay una diferencia, pero sigue siendo una cantidad alarmante la presencia de bacterias heterotróficas que superan el 50% de acuerdo a las muestras analizadas. Como parte de la discusión, se quiere hacer mención que los resultados obtenidos sobre la calidad microbiológica del agua para consumo humano dejan ver niveles de contaminación que la hacen no apta para su consumo en todas las muestras procesadas y de acuerdo a la hipótesis planteada, superan los límites máximos permisibles siendo consecuencia de diversos factores como ya se mencionó, una planta de tratamiento que no realiza todo el procedimiento adecuado para poder obtener un agua de calidad. Y bueno, estos resultados se coinciden con una investigación realizada en Guatemala, cuyos valores también obtenidos determinan que el agua que es suministrada por la red de abastecimiento de la Municipalidad de Puerto de San José, según características bacteriológicas, no es apta para consumo humano,
por lo que en determinados momentos puede afectar la salud del consumidor, ocasionando ciertas infecciones estomacales o enfermedades, como ya se mencionó en un primer momento, que también sucede en esta parte del sector, considerándose obviamente el agua de mala calidad debido a ciertos indicadores, que no se mantienen las concentraciones óptimas de cloro de manera uniforme. Se realizó también unas pruebas con DPD en la cual el nivel de cloro era de 0. Mencionaba la persona encargada que ellos realizaban la cloración una vez a la semana, pero aún así eso es solamente estaría aportando un 1% de eficiencia, y lo cual no es suficiente. El sistema de cloración no es el indicado y es por ello que solamente se realiza un pequeño control, por así decirlo, de manera directa. Las muestras obtenidas de pozos de cemento se considera que también es uno de los indicativos más importantes que estaría repercutiendo en los niveles de contaminación que reflejan los elevados resultados que demuestran los análisis microbiológicos. Se está de acuerdo con lo descubierto en una investigación que manifiesta que los parámetros bacteriológicos, coliformes totales, fecales y de aguas de pozos artesanales y tabulares exceden los límites máximos permisibles emitidos por el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano, Decreto Supremo número 031/2010. Es por este motivo, a pesar que los parámetros físicos y químicos no exceden su totalidad, se demostró que bacteriológicamente sí hay presencia de coliformes. Por lo tanto, el agua de pozos artesanales son considerados no aptos para el consumo humano. Las muestras reflejan que el 100% se encuentran contaminadas por presencia de agentes microbiológicos, los cuales para coliformes totales presentan valores que superan lo permitido en intervalos de 220 a 5.200 unidades formadoras de colonia por 100 mililitros, en intervalos de 90 a 2.680 unidades formadoras de colonia por 100 mililitros para la cantidad de coliformes termotolerantes, y para bacterias heterotróficas se encuentran en intervalos de 207 a 6.850 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y bueno, se relaciona con una investigación la cual reporta también los resultados del 100% de las muestras. Señorita, para que avance, porque ya pasó sus tiempos de 25 minutos, para que concluya, ¿ya? Sí, ya, nada más para mencionar que como conclusión es que no se garantiza el consumo de agua del sistema de abastecimiento, debido a que es de mala calidad microbiológica. Ya de acuerdo a todos los resultados que se ha presentado, se encontró grandes poblaciones de unidades formadoras de colonias que afectan obviamente directamente la salud de las personas. Se logró identificar y cuantificar de forma óptima las unidades formadoras de colonias en lo que se refiere a coliformes totales y termotolerantes, utilizando la metodología de la norma técnica peruana como método en laboratorio. Eso sería como parte de las conclusiones. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.